Bueno, voy a arrancar entonces. Bueno, en principio la idea un poco es, bueno, hace 15 días nosotras habíamos presentado como recorrido de la exposición estos tres momentos. El primero era el momento de la presentación del curso Cómo Vivir Juntos, un segundo momento, que era la relación entre el vivir juntos de Barthes y el pensamiento de la comunidad a partir de los años 80, y un tercer momento referido a la novela de Aira Entre los Indios como una ironía al pensamiento de la comunidad. Bueno, hace 15 días solamente llegamos a exponer sobre la primera parte. Y la idea ahora es un poco hacer una especie de retomada de hasta donde llegamos la exposición pasada, para desde ahí continuar con lo que va a seguir hoy. En este sentido, bueno, armamos este cuadrito porque en lo que respecta al curso propiamente dicho, decidimos ingresar a partir de sus instancias de apertura y cierre. Si bien los rasgos que lo componen fueron apareciendo en el desarrollo de la exposición, decidimos no detenernos particularmente en ninguno. Entonces, las instancias en las que focalizamos fueron aquellas que en sus fichas Barthes dispuso como presentación, que ocupa la primera sesión y parte de la segunda, y luego los apartados de la última sesión titulados Utopía y el segundo y el método. Con este recorte, entonces, nos propusimos abordar la pregunta del curso, cómo vivir juntos y bien, desde lo que nos pareció que era la cuestión implicada directamente en la posibilidad misma de su puesta en marcha, el método. Es decir, quisimos enfatizar con esto el hecho de que para llevar adelante la indagación por cómo vivir juntos en el marco de un curso que se dispone como ficción, Barthes hizo de la cuestión del método la clave para su despliegue. Para entrar en la cuestión del método, entonces, tomamos dos vías a las que nombramos como lenguaje y utopía, o discurso y utopía. En la primera, que fue básicamente el recorrido que hizo Vero, lo que hicimos fue recurrir a las búsquedas que Barthes había enunciado en la lección inaugural a la Cátedra de Semiología Literaria del Collège de France, y que había sido pronunciada apenas 5 días antes del comienzo del curso Cómo Vivir Juntos. Allí, según recuperó Vero y estuvimos charlando, digamos, recuperamos esta idea de que Barthes saludaba de alguna manera con entusiasmo el ingreso a una institución que calificaba como fuera del poder, y delineaba un proyecto de enseñanza e investigación que le fuera fiel. Y para eso, diciéndolo, pero sin decirlo completamente, decía Barthes que ese soñar una investigación en voz alta sería sobre todo dar lugar a la única pregunta que le interesaba poner a prueba de ahí en más, que era sobre todo una pregunta por el método y su relación con el lenguaje. Es decir, cito lo que citamos la vez pasada, en qué condiciones y según qué operaciones puede el discurso desprenderse de todo querer así. Si en el seminario que Barthes dictaba de forma paralela a este curso, es decir, el seminario que es sostener un discurso, la ligación con las problemáticas de la lección inaugural se hacen evidentes ya desde el nombre que Barthes eligió darle, en el curso Cómo Vivir Juntos esta problemática reaparecía en los dos momentos que nombramos entonces, la presentación y era retomada sobre el final. En lo que respecta a la presentación, entonces, nos detuvimos en la distinción que Barthes tomaba de Nietzsche vía Deleuze entre método y cultura. Es decir, un primer término, este término método, entendido como una decisión premeditada, guiada por un objetivo predeterminado, por una moralidad del pensador, es decir, por una intención, una suerte de camino recto, mientras que el segundo término, que llama cultura, después lo va a incomodar, digamos, es algo sobre lo que ya reparamos, algo que también nombra como paideia, era asociada a la idea nietzscheana de escucha de fuerzas, como engendramiento de diferencias, una suerte de deriva, digamos, otro de los grandes términos bartesianos, que se encuentra en las antípodas del poder. Inclinado por el segundo, entonces, Barthes se proponía interrogar su propio deseo a partir del fantasma idiorrítmico del vivir juntos, es decir, el fantasma de la idiorritmia. Y ya en las primeras líneas de las fichas escribía entre paréntesis en torno a la idea tradicional o no nietzscheana de método que él mismo había estado engañado en torno a esta cuestión. En este sentido, Vero resaltó que, digamos, una nota al pie en donde se lee que Barthes en la oralidad corrige el término engañado para reemplazarlo por el término obsesionado. Con esta última observación, entonces,
esta última observación, perdón, nos permitió pensar digamos, la cuestión del método, que en la cuestión del método hay sobre todo una búsqueda por insistir, perdón, estoy emitiendo, una búsqueda por insistir en la interrogación del método y que encuentra en este nuevo contexto de enseñanza un nuevo camino. Sobre la sesión final, y ya entrando en la segunda vía, la vía de la utopía, sostuvimos como hipótesis que en este momento, en las fichas de Barthes, tiene lugar un pliegue entre el tema del curso y el curso como puesta en acto del tema, es decir, entre la utopía y el método. Cuestión que ya podíamos empezar a delinear en uno de los rasgos que citamos, que fue el rasgo causa, donde Barthes daba forma a una de las preguntas centrales del fantasma idiorrítmico. Cito a Barthes, la pregunta sería: ¿podemos concebir un grupo pequeño sin telos? Y ahí, digamos, parte de la respuesta decía: quizás solo en un mundo sin clases ni lenguajes. Allí entonces Barthes anunciaba que el proyecto idiorrítmico implicaba la constitución imposible de un grupo cuyo telos sería destruirse continuamente como grupo. En este sentido, cuando el curso estaba llegando a su fin, resaltábamos esta decisión eminentemente metodológica, este gesto que realizaba Barthes, por el cual decidió interrumpir el devenir que había propuesto inicialmente como cierre del curso, es decir, la última sesión. La propuesta había sido originalmente imaginar entre todos una utopía de vivir juntos según los parámetros y las herramientas que había propuesto. A esta interrupción da razones circunstanciales y razones teóricas, una razón teórica. En la razón teórica, entonces, alegaba que su utopía, digamos la utopía del vivir juntos del fantasma idiorrítmico, era una utopía doméstica, es decir, individual e intransferible, de modo que imaginar entre todos esta ficción haría de la comunidad idiorrítmica una utopía social atravesada por el discurso y por sus leyes, es decir, perpetuando las formas de poder que el discurso impone. De nuevo, entonces, el problema es el lenguaje, es el problema con la utopía, el poder y entonces el método. En este punto, Barthes volvía sobre la cuestión del método para decir que la utopía doméstica no había podido ni podría ser escrita en el curso, donde a pesar de todo lo que había realizado, es decir, de todos los protocolos de exposición que había propuesto en el comienzo, cuando enunciaba su método, digamos, el lenguaje no había podido a lo largo del curso abandonar completamente su inclinación al sometimiento. Esta última observación lo lleva a decir que la escritura de la utopía solo podía tener lugar en la literatura, o más específicamente en el acto novelesco. Eso que, dice Barthes, moviliza toda la extensión y la profundidad del sujeto, y donde hay acuerdo entre lo indirecto de la expresión y la verdad del sujeto. En este sentido, la pregunta que nos hicimos nosotras con Barthes fue entonces, ¿qué era lo que había permitido exactamente el método, lo que buscaba o lo que intentaba hacerle a la maquetación de vivir juntos en tanto utopía desplegada en 12 sesiones? Es decir, ¿qué puede el método o qué había podido el método? La respuesta de Barthes era algo así como que el método podía diferir el cumplimiento de aquello para lo que había sido destinado a ser método, es decir, el objetivo al que apuntaba. El método en Barthes, entonces, promueve un estado expansivo e infinito que arruina la realización de aquello de lo que es razón de ser. En este sentido, es que el método es renombrado como premétodo, abandona esa nominación como cultura que siempre manifestó como incómoda, y viene a ser a presentarse como una suerte de estado de inminencia que se encamina a desplazar la verdad de la aparición de aquello que solo él puede hacer aparecer. Entonces, si como citamos más arriba, la concepción del grupo idiorrítmico, es decir, de este vivir juntos utópico, es imposible, solo un premétodo puede desplegarla como en retirada, ser el espejismo de su aparición como afirmación, cito a Barthes, que recula sin cesar. La utopía de vivir juntos bartesiana trae consigo la ruina de su efectuación y es él por el método que pudo tener lugar tanto el despliegue como la retirada en un doble movimiento que habilitó su aparición para sustraerla luego de cualquier teleología o cumplimiento. Como no los veo, no sé si va todo bien o no. ¿Va todo bien? Bueno, en este sentido, esta segunda filmina es menos prolífico este PowerPoint. Esta segunda filmina ya presenta, digamos, los nombres de algunos de los
de los que llamamos los pensadores de la comunidad a partir de los 80 en Francia, en realidad son específicamente Nancy y Blanchot a partir de Bataille, ahora voy a eso, y colocamos algunos nombres de los que pueden ser incluidos dentro de esta idea del pensamiento de la comunidad: Espósito, Derrida, Agamben, entre otros. Digamos, en este punto, que es a donde quisimos llegar en la exposición de hace 15 días, es decir, en esta idea de leer todo el devenir del curso bartesiano como orientado hacia la figuración de una comunidad posible, que no puede sino arruinarse en la medida en que se la dice, se delinea el encuentro con el pensamiento de la comunidad que surge a principios de los 80 en Francia. La propuesta de Jean-Luc Nancy de pensar desde la ontología la comunidad inoperante, es decir, la comunidad como estar en común de las singularidades que carecen de una esencia común y que por lo tanto también de cualquier posibilidad de efectuarse como obra, ocurre, como decía recién, en un diálogo entre este y Blanchot a partir de lo que unas décadas atrás Bataille había anunciado como la comunidad de los que no tienen comunidad. Pero antes de presentar muy brevemente el modo en que tuvo lugar ese intercambio, queríamos hacer dos observaciones que tienen algo de paradójico quizás, no lo sé, que estuvieron involucradas a la hora de plantear el objeto de nuestra indagación. La primera observación tiene que ver con que nos sucedió que, leyendo crítica literaria argentina y latinoamericana contemporánea, percibimos cierta retomada con fuerza de la cuestión de la comunidad a partir de estas ideas, y que en esas lecturas habíamos encontrado varias referencias al curso de Barthes. Digamos, entre las múltiples referencias al pensamiento de la comunidad también aparecía la referencia a este curso de Barthes. Pero lo que al mismo tiempo notábamos era que en el modo en que se había dado el surgimiento de este pensamiento sobre la comunidad en Francia, Barthes no fue retomado por los pensadores de la comunidad. Es decir, si este pensamiento se da en un intercambio y se da en un diálogo, Barthes está completamente fuera de la conversación. Lo que de algún modo nos lleva a hacer como una última observación que tiene que ver con el momento en que Barthes dicta este curso, que es, digamos, apenas unos años anterior a que Nancy dé el puntapié de su primer ensayo sobre esta cuestión. Es decir, el anacronismo bartesiano, que no sin extravagancia recurría al Monte Athos del siglo X para pensar la utopía de una comunidad organizada a partir de una administración de las distancias que permitiera a cada quien vivir según su propia singularidad, puede figurarse en algún punto como una suerte de irrupción proyectiva de lo que después se desarrollaría. Entonces, voy directamente, acá lo que hay es una suerte de esquema, no sé si se ve bien, es una suerte de esquema de, digamos, de cómo se dio este diálogo entre Nancy y Blanchot, que es, a ver, digamos, el punto de surgimiento de esta cuestión. Voy a hacer una especie de un breve relato, digamos, de lo que entre ellos aparece ahí. Bueno, el primer texto entonces es la comunidad inoperante o desobrada de Nancy, digamos, depende de cómo puede ser traducido de las dos maneras. En España creo que se tradujo como desobrada y en Chile como inoperante. Y es un texto que Nancy escribe como un artículo para la revista Lea, dirigida por Jean-Christophe Bailly, a partir de la convocatoria, digamos, tiene una convocatoria un poco críptica, si se quiere. La convocatoria para la publicación del artículo era La comunidad, el número. En este artículo, entonces, titulado La comunidad inoperante, Nancy comenzó lo que luego ocuparía una parte muy importante de su pensamiento filosófico, que tiene que ver con la cuestión del ser de la comunidad. La pregunta nanciana en ese artículo y en lo que vendrá es no tanto cuál es el ser de la comunidad, sino qué es el ser de la comunidad. El punto de partida, digamos, del interrogante nanciano tiene que ver con una observación histórica, es decir, con el nazismo, con los totalitarismos o inclusive con cualquier forma del fundamentalismo, donde Nancy señalaba que, tal como lo había demostrado la historia del siglo XX europeo, la realización de la obra de la comunidad, de la obra comunitaria, no había sido otra cosa sino que la realización de una obra de muerte.
por lo que entonces, dice Nancy, resulta necesario pensar la comunidad e incluso continuar pensando el comunismo va a ser una palabra fuerte tanto en Nancy como en Blanchot, como una comunidad fuera de la obra, es decir, sin telos, y además pensarlo desde una ontología del ser como ser en común, expuesto ya al otro y a la exposición del otro. Es decir, en un momento Nancy dice, bueno, la metafísica, si hay algo de lo que no ha podido ocuparse, es de la cuestión de la comunidad. Entonces, en este primer artículo, Nancy va a tener dos interlocutores fundamentales. El primero es Bataille, no solo por los planteos batailleanos en torno al sujeto y la desgarradura ontológica, sino además porque Nancy encuentra en Bataille la figura que, según él, experimentó de manera más radical el destino de la comunidad como negación de la soberanía del hombre. Y el segundo interlocutor, entonces, es Blanchot, en primer lugar porque, bueno, es Blanchot, el amigo de Bataille, que escribe sobre él, pero además porque la noción blanchotiana de desobra le permite pensar el funcionamiento y el devenir de esta comunidad imposible. En la comunidad inoperante nanciana, entonces, la muerte no puede obrarse, es decir, la comunidad no puede obrar como la muerte, sino que la muerte revela a la comunidad en tanto el ser está expuesto a la propia finitud y solo es en tanto es en el límite que lo expone al otro y lo abre, y abre al sujeto, perdón, desapropiándolo. Esta apertura entonces es para Nancy la que descompone la posibilidad de una comunidad de sujetos que se realiza en la unidad de una esencia. No hay unidad de sujeto, entonces el sujeto siempre ya es otro, y por lo tanto no hay fusión comulgante de los sujetos en una entidad mayor. Esto, digamos, esta fusión de los sujetos en una comunidad mayor es lo que Nancy llama la comunidad de la inmanencia absoluta, es decir, la comunidad de la modernidad occidental, en tanto comunidad de seres que producen por esencia su propia esencia como realización de la esencia del hombre, digamos. También digamos, se podría pensar en términos del humanismo mismo. Y cuyo obraje tiene, según Nancy, como consecuencia la autodestrucción, que es correlativa al deseo de autolegitimación y fundación. En este sentido, el planteo de Nancy, es decir, esta idea de que las singularidades no tienen ni pueden tener algo en común que los mancomune, es decir, la sustancia de una esencia, sino la propuesta nanciana desde la ontología sería esta idea de pensar el ser como coexistencia, es decir, como un estar en común de singularidades constituidas por un reparto en tanto espaciamiento que las vuelve otras, la una para la otra y para el ser de su fusión. La soberanía batailiana, entonces, en el pensamiento nanciano, eso que no es nada, o sí, una formulación que hace Vero que es muy útil, digamos, la soberanía como lo que no se somete a nada y nada se somete a ella, es precisamente aquello que es capaz de salir de la idea de obraje, es decir, que es capaz de no producir nada salvo el espaciamiento de la experiencia, como una experiencia del éxtasis, una experiencia del fuera de sí, y por lo tanto sería ella misma, la soberanía, una suerte de resistencia a la fusión. Lo que dice Nancy a continuación respecto de Bataille es que Bataille renuncia a pensar la comunidad propiamente dicha, es decir, a pensar el reparto de la comunidad y la soberanía en el reparto. Bueno, como ya dije de Blanchot, entonces toma la idea de desobra o inoperancia para pensar la comunidad como aquello que ocurre cuando se retira la obra, y es decir, que no tiene que ver con la producción ni con el acabamiento. Más o menos hasta acá llega el primer artículo de Nancy de 1983. En ese mismo año, Blanchot responde al artículo nanciano con el libro La comunidad inconfesable. Según lo cuenta el propio Nancy, dice 111, bueno, en el que se suponía que tenía que ser 4, es decir, en la comunidad enfrentada, un texto que es el prefacio a la traducción italiana de La comunidad inconfesable, lo que hace Blanchot en ese texto es conminarlo a sospechar de toda absorción de la comunidad, incluso aunque ésta sea la de sobra. En este sentido, y un poco como lo entendí yo, quizás sea un poco acotado, pero bueno, a mí me sirvió de esta manera. Lo que Blanchot le responde a Nancy, en algún punto también le reclama o le cuestiona,
es el momento en que Nancy dice que Bataille renunció a pensar la comunidad. En este sentido, lo que hace Blanchot en algún punto es proponer que donde ha tenido lugar la negación batailiana, también ha sucedido la obra. Es decir, no la obra como obra de la inmanencia, sino de una manera completamente distinta, y acá es cuando formula lo inconfesable, es decir, a la manera de un secreto que no puede ser confesado o que no termina de ser dicho, pero que lleva a actuar la desobra. Esta respuesta le llega a Nancy cuando Nancy está haciendo, digamos, de ese artículo inicial un libro, por lo que en las partes que continúan, que son el mito interrumpido, el comunismo literario, del estar en común, la historia infinita, que son las partes que componen el libro que aparece en el 86, con ese mismo nombre, La comunidad inoperante, Nancy recoge el cuestionamiento blanchotiano y empieza a pensar la comunidad desde la idea de lo inconfesable. Esto puede leerse muy claramente, creo yo, en el apartado del mito interrumpido, donde Nancy formula que es en la interrupción del mito donde la comunidad revela su naturaleza disyunta. Es decir, ahí Nancy lo que propone es que lo inconfesable, y acá está retomando Blanchot, es la actividad de la propia inoperancia como movimiento y propagación, puesto que la interrupción vierte hacia afuera, opera ese vertirse que no habilita ninguna reunión en ningún centro. Más o menos hasta acá es un poco cómo se va dando el intercambio, y un poco también porque, digamos, incluso casi como de manera, nada, casi como una pavada, pero la cuestión de los títulos, cómo van apareciendo, la respuesta de lo inconfesable, de lo enfrentado, de lo inoperante, a veces en un primer acercamiento a las ideas de la comunidad, llega a ser un tanto confuso. Abajo agregamos algunos de los nombres de los pensadores que continúan con estos planteos, Nancy y Blanchot, que son Agamben con su libro La comunidad que viene, del 90, Derrida con la hospitalidad, o con políticas de la amistad también podría ser, Espósito, que es uno de los que toma más fuertemente los postulados nancianos, con su ensayo Comunitas, origen y destino de la comunidad. Es decir, en los 90, básicamente, en Europa se continúa con esta problemática. De hecho, hay un texto bastante claro para pensar en conjunto todos estos planteos, que es un texto que no es el único, hay varios, pero digo, por ejemplo, Mónica Craniolini tiene un artículo que se llama El sexto siempre vuelve, sobre la problemática de la comunidad sin fundamento, y lo que ella sostiene, digamos, es que todo este conjunto de pensadores, incluido, creo, si no me confundo, Máximo Cacciari, podrían denominarse como, digamos, pensadores, como la comunidad, o la comunidad que formulan, como la comunidad de los pensadores post-nietzscheanos. Es decir, lo que ella dice es que lo que todos estos pensadores comparten es esta idea de que ante el anuncio de la muerte de Dios, asumen la posibilidad de fundamentación y con ello de una verdad última. Es decir, en estos pensadores, todos ellos remiten, la comunidad que formulan remite a una idea de comunidad irrepresentable e impolítica, sin fundamento y por lo tanto sin telos. Pero volviendo al punto de encuentro del que hablábamos recién entre Nancy y Blanchot, de la inoperancia a lo inconfesable, tiene lugar para estos pensadores, y acá voy al último punto, la comunidad como interrupción de la obra y como interrupción del mito en tanto habla fundante. Entonces, en la interrupción de la comunidad, lo que se escucha, tanto para Nancy como para Blanchot, es la articulación de una voz que tiene el nombre de literatura. Es decir, el susurro de un acto de lenguaje que inscribe el gesto de la comunidad como retirada y resistencia a cualquier fusión. De nuevo aquí se acerca, digamos, puede acercarse ese acto de lenguaje que Barthes denominaba en el cierre del curso como lo novelesco, es decir, que se separa y distingue de las utopías sociales, las que para él solo buscan organizar, porque utilizan el lenguaje de la manera en que lo utilizan, una manera ideal de poder en vez de suspenderla. Así entonces, en este primer roce entre Barthes y los pensadores y el pensamiento de la comunidad, un poco la idea era intentar agujerear de alguna manera el manto reactivo que cubre algunas de las disquisiciones
del último Barthes, y en particular en este curso, donde, digamos, la fuerza de un deseo de conservación, que Alberto en el último encuentro nombraba como negación de cualquier tipo de relación intersubjetiva, digamos, que se nota muy fuertemente en el curso, digamos, la idea es intentar agujerear un poco ese manto reactivo para que ese aparente punto irreconciliable con las subjetividades expuestas de la desgarradura ontológica, digamos, de las que hablan Nancy y Blanchot, puedan encontrarse con el pensamiento bartesiano. En este sentido, entonces, conviene, para abordar esta cuestión, volver a Bataille para con él pensar la comunidad bartesiana. Y acá entra Vero. Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha ahí? Sí, buenísimo. Bien, bueno, todo lo que voy a... Creo que falta... Ah, no, está bien, se le fue una cosita, ya está. Me estaba perdiendo con la filmina. Un poco todo lo que voy a tratar como de comentar acá es muy, muy tentativo. Tal vez, digamos, un poco son preguntas, digamos, o como piezas puestas que fuimos encontrando y que, bueno, tal vez el seminario sea el mejor lugar posible para ver qué escucha tiene, digamos, o qué pasa con eso, digamos, o cómo nos escuchamos con este punto, porque digamos, la pregunta partía como de lo más alejado, ¿no? Decir, bueno, todos estos pensadores de la comunidad vuelven a Bataille y Barthes, digamos, uno podría decir en principio, no lo hace para nada, ¿no? O no está más que muy distantemente Bataille en la obra de Barthes. Obviamente que esa pregunta, digamos, podía como caer, como dice Barthes, que le molesta, digamos, como de suyo, decir, bueno, listo, fin, digamos, no hay interpelación, no hay interlocución, no hay roce entre esas escrituras, bueno, digamos, no tendría por qué estar, digamos, como que la pregunta ni siquiera tendría por qué tener lugar en el sentido de, bueno, una falta de interés. Sin embargo, lo que empezábamos a ver es que no era tan así y que en un punto, digamos, Bataille y Barthes se tocan, digamos, como en un punto muy específico que es el que articula la relación discurso con comunidad, ¿no? Y entonces ahí volvíamos a cómo vivir juntos, como la pregunta, digamos, que está articulada, ¿no? En torno a por la pregunta del no querer asir, digamos, ¿no? Cómo sostener un discurso sin imponerlo, digamos, o cómo no solo no sustraerse al poder, sino también y sobre todo no someter a nadie. ¿No? Entonces, cuando en la lección inaugural, digamos, esto se figura como una de las operaciones que se va a poner a prueba en los cursos que sigan, y, digamos, leo esta definición de sustraerse, digamos, no solo sustraerse del poder, sino también y sobre todo no someter a nadie, bueno, esa es una noción batailiana de soberanía. Entonces ahí, Gui, ¿querés pasar la otra? Digamos, ¿no? Hay una noción de soberanía de Bataille que a mí me gusta mucho, digamos, hay muchas, aparte, bueno, acá hay un punto más al que voy a llegar ahora, que es que el libro La soberanía es el libro que Bataille no terminó. Y un poco, digamos, no lo termina, podríamos decir, acá voy a ser como medio grosera, digamos, en la vuelta, pero podríamos decir que hasta no lo termina en el mismo sentido en el que Bataille arruina el curso, digamos, ¿no? Porque uno también puede decir que no lo termina porque está con problemas de salud, bueno, o sea, muchas cosas, pero también no lo termina porque en un momento se da cuenta que no hay una forma, cuando está pensando en esos problemas, está pensando cómo... Bueno, me estoy adelantando lo que iba a decir, ¿no? Digamos, pero está pensando cómo sustraerse de la lógica del proyecto. Y lo que se da cuenta es que al proyecto no se le puede poner un no proyecto, porque toda vez que tengo que escribir eso, digamos, se pone en movimiento una fuerza que me vuelve a sumergir en el proyecto, ¿no? Digamos, se vuelve al saber. Entonces, bueno, queda como un proyecto y un poco... o sea, la única forma es que quede inconcluso, tal vez. Pero bueno, vuelvo a esta noción de soberanía, digamos, de Bataille, donde justamente lo que plantea es esto de que la soberanía es, digamos, aquello
que no se somete a nada, pero nada se somete a ella, ¿no? Digamos, y aparece esta figura como de la suerte de la indiferencia, es decir, bueno, si posteriormente quiero llevar adelante la reducción del pensamiento subordinado al pensamiento soberano, puedo hacerlo. Pero a lo que es auténticamente soberano no le preocupa eso, ¿no? Dispone de mí en todo momento de otra manera. Ahora, digamos, como acá hay como un punto que sí me parece como importante, digamos, porque un poco también fue así como yo me encontré con el vínculo de estas lecturas, es que finalmente, digo, leer a Bataille en Barthes no es muy interesante, digamos, como que no arroja mucho, digamos, no es como el vínculo que pudieron hacer Fede y Juli de Blanchot en Barthes, ¿no? Digamos, donde evidentemente sí hay como hay ahí un vínculo, digamos, que le es más productivo a Barthes. Incluso, no sé, digamos, una puede ir a leer los artículos que escribió Barthes sobre Bataille y, bueno, digamos, dicen algunas cosas de esa operación de lectura, pero no de este vínculo entre comunidad y discurso, por lo menos como se nos aparecía. Ahora, sí, digamos, en este punto de las relaciones entre discurso y poder, una hipótesis, digamos, que se nos figuraba es que tanto Barthes como Bataille comparten en ese punto, ¿no?, una sensibilidad en la relación discurso-poder, una sensibilidad cuyo impacto es decisivo en el pensamiento al que arriban sobre la comunidad o el estar juntos. Digamos, como si ahí tuvieran una sensibilidad común, ¿no? Que bueno, es una palabra más bartesiana que batailleana, porque uno dice sensibilidad, en Bataille lo va a leer y después se encuentra con otra cosa, pero y a su vez acá hay como otra cuestión, ¿no?, de que a mí me resultaba más interesante en todo caso leer bartesianamente a Bataille que a Bataille en Barthes, ¿no? Si uno va a la experiencia interior, después del curso Cómo vivir juntos, después de la lección inaugural, como que hay una cosa un poco que se puede hacer así como anacrónicamente en la lectura que me iluminó otras cuestiones, ¿no? Bien. Digo, y esto también se termina como de figurar en la comunidad inoperante de Nancy, ¿no?, cuando trae una cita de Bataille, que digamos que me sirvió mucho, digamos una cita muy, muy pequeña, donde se refiere al lenguaje, donde dice Bataille, ¿no?, solo el lenguaje indica en el límite el momento soberano donde ya no cuenta, ¿sí? Y en ese punto Nancy, digamos, articula esta idea de que, digamos, a partir de Bataille y, digamos, y de la noción de la experiencia interior, que después me voy a referir muy brevemente, digamos, seguro va a ser como muy general, porque es una noción como muy compleja, dice, no, en ese punto donde el lenguaje en el límite, digamos, marca el momento soberano donde ya no importa, dice, es donde se articula la relación entre ética, política del discurso y de la escritura implicadas en la comunidad, dice Nancy, ¿no? Si es solo un discurso de la comunidad agotándose, puede indicar a la comunidad la soberanía de su reparto. Vale decir, no prestarle ni significarle una comunión, dice Nancy. Una ética, una política del discurso y de la escritura están implicadas ahí. Bien. Y a su vez está, bueno, esto que decía antes, que me adelanté un poco, que digo, había como otro punto que para mí los conectaba, digamos, en relación a esta preocupación por pensar el cómo vivir juntos en Barthes y la comunidad en Bataille, digamos, y que no está en quienes se preocupan por el problema de la comunidad en términos de un pensamiento de la filosofía o de la filosofía política, digamos, de la filosofía de la existencia, que es, digamos, uno podría decir, bueno, así como Barthes arruina al final de ese curso, desde el método, ¿no?, y desde el premétodo, digamos, en ambos casos es como si la literatura y la escritura arruinaran la posibilidad de constituir un armado conceptual y filosófico en torno al problema de la comunidad, ¿no? Y en Bataille pasa algo similar, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, todos lo retoman, pero
hay en la experiencia interior, en la primera parte, ¿no? En el punto 3, uno se encuentra así como con un apartado que dice de la comunidad y del método, ¿no? Y uno lo va a leer ahí como diciendo, ya está, acá digamos, están todos los conceptos, y no pasa para nada eso. Y es un tema, digamos, que se va escribiendo como por los bordes y se va como arruinando, digamos, y se va dispersando. Se va siempre por el lado del no saber, digamos, que justamente es el que le va poniendo como todos los escollos para poder hacer una definición afirmativa. Y Bataille es el que sí plantea, digamos, en un momento, digamos, una noción que resulta como súper relevante para quienes vuelven a ese problema, que es la de ausencia de comunidad. Es decir, bueno, toda comunidad, la pertenencia a cualquier comunidad posible, ¿sí? Debe ser el fundamento de una ausencia de comunidad. Una comunidad solamente puede tener como fundamento la ausencia de ella misma. Y eso lo expone así, digamos, en el marco de una serie de pensamientos sobre la teoría de la religión, en una conferencia, en la conferencia del surrealismo, que además hay una parte de esa conferencia que se perdió, que digamos que no está bien en el archivo, es decir, es un problema, digamos, como central, pero que también está difuminado. Ahora bien, digamos, entonces un poco como que el lugar del inacabamiento, podríamos decir, está ahí como poniendo en diálogo estas dos escrituras o preguntas, digamos, en principio tan separadas o alejadas. Ahora, volviendo, digamos, al punto más específico de la relación discurso-comunidad, como se nos ocurrían dos vías para entrar a ponerlo en relación. Ahí, si querés, a mí pasar. Una vía, digamos, más de la filosofía política, podríamos decir, que la voy a tratar después, que es el lugar que tiene el miedo en la obra de, digamos, como esta pista que nos dio Pauls con el prefacio, al hablar de, digamos, el lugar del miedo, o que tiene el miedo como tema en la obra de Barthes, digamos, y traer al mismo tiempo a Hobbes y a Bataille en esa enumeración de referencias al miedo en la obra de Barthes. Y después, si voy a entrar por acá, dos escenas biográficas, ¿sí? Dos escenas biográficas en Barthes y en Bataille, en relación a este punto, digamos, muy preciso de el discurso, y porque hay una triangulación con la figura del monasterio, ¿no? Del monasterio en cómo vivir juntos. Bien. Antes, digamos, de entrar como a esa cita, algo que me parecía, digamos, también, digamos, ya como en el tren de la anécdota, que me parecía como iluminador para poner en diálogo estas dos vías, ¿no? Una más de la filosofía política y otra más de momentos biográficos, pero que tienen su peso, digamos, o para mí lo tienen, que es lo que dice Nancy de la comunidad enfrentada, cuando vuelve, ¿no? Y hace como que recapitula un poco la historia de sus escrituras sobre la comunidad y su diálogo con Blanchot, que me pareció como súper revelador, porque él dice, bueno, yo tenía una pregunta sobre la política, o sea, como que estaba buscando nuevas ideas de política sobre lo comunitario, como necesitaba como una renovación respecto a eso, y me puse a preparar un curso sobre Bataille, ¿no? Y estuve un año estudiando Bataille para dar un curso porque quería responder a esa pregunta. Y si los resultados me fueron absolutamente insuficientes. Porque Bataille, en lugar de abrirme la posibilidad de una nueva política, en cierto sentido me la proscribía. Entonces ahí lo que me parece, digamos, interesante es que Bataille, digamos, que es muy retomado por pensamientos, digamos, de la filosofía política en relación a la comunidad, también podríamos decir que ingresa, digamos, en esa suerte de decepción, porque finalmente, digamos, es justamente la escritura, digamos, cuando Bataille empieza a escribir sobre ese problema, lo que le va arruinando la posibilidad de tener una definición política que sea convincente. Y
Y esto me parece que lo saca a Bataille, digamos, como que lo pone en ese lugar incómodo, como ese lugar como difícil de organizar, que dialoga, digamos, como con esa... Sí, con ese inacabamiento finalmente que tiene también el curso de Barthes. Y lo saca de ese lugar, digamos, político tan clasificado, podríamos decir. Entonces, bueno, voy a la primera escena biográfica, ¿no? Digamos que es algo, creo que lo había comentado hace 15 días, porque es una escena que me gusta mucho, que está en esta entrevista en Telquel del 71, que es cuando Barthes dice, ¿no?, que en el sanatorio ha sido feliz. ¿No? Digamos, en el sanatorio fui feliz, que claro, una ley como vivir juntos, después que se la pasa hablando de la montaña mágica, y que están ahí en el sanatorio, y dicen en el sanatorio fui feliz, bueno, como que tienen toda una resonancia bastante evidente. Pero el punto donde esto en realidad terminaba sonándome como decir, bueno, acá está también el problema del vivir juntos en relación al discurso, es cuando él, digamos, inmediatamente después cuenta, no, dice, en el sanatorio fui feliz, y aparece, ¿no?, este relato de que un amigo le habla del marxismo, digamos, y que es su vinculación con el marxismo, que le llega de una manera particular, que es de esta manera despojado de la excitación política. Entonces, digamos, llega en el sanatorio, digamos, en ese estado, al marxismo por un amigo, pero un marxismo particular donde no está, digamos, el discurso exaltado de la militancia. Y ahora viene la cita, digamos, de Blanchot, de Bataille, la siguiente. Que es una cita, digamos, más o menos conocida, porque está en la experiencia interior, que es cuando cuenta que, digamos, en 1920 pasa 2 o 3 días en un monasterio. No sé por qué dice monasterio francés, bueno, como en Inglaterra, digamos, sí, pero es monasterio francés. Después no lo encontré, lo busqué y nada, en ningún otro sitio me confirmaba que fuera francés el monasterio. Bueno, y dice, no, cuenta un poco su experiencia, digamos, cómo recuerda esos días en el monasterio, ¿no? Y dice ahí que, dice, todo lo que una vida monacal tiene de hostil, a mis ojos se borraba, ¿no? Digamos, en esos días ahí en Quareb Abbey, o Abbey, no sé cómo se dice. Dice, solo sentía la exclusión de ese lugar del resto del mundo, en los muros del claustro, alejado de la agitación, y me imaginaba por un instante monje y a salvo de la vida mellada, discursiva. Entonces, para mí, digamos, en este momento donde Bataille dice, bueno, me sentía, ¿no?, digamos, todo lo que era hostil de la vida monacal se borraba, porque lo que aparecía alejado de la agitación era también estar a salvo de la vida discursiva. Y a continuación dice, bueno, después sentí un súbito arrobamiento. Y esta parte está puesta en la experiencia interior en el momento en el que va a contar cómo él sintió esa experiencia de salirse de sí, algo que por supuesto no puede hacer, ¿no?, finalmente, pero, digamos, lo localiza en ese punto. Entonces digo, esta cita tenía toda un sentido, digamos, para mí, porque, bueno, por un lado aparece la cuestión del discurso en relación con el retiro, digamos, de lo que ya hablaron Fede y Juli, digamos, en el curso de lo neutro, y también Guille, digamos, cuando cerraba la exposición hace 15 días. Y de hecho esta cita también aparece en el libro de Surya, digamos, el biógrafo de Bataille, en un capítulo que se llama así, la agitación y el retiro, ¿no?, digamos, para pensar esos problemas. Y después está esta cuestión de que es justamente, digamos, ¿no?, cuando él dice, en esa calle, cuando recuerda ese momento en el monasterio, el momento también donde experimenta el momento de éxtasis, ¿no? Que esto es muy importante porque a lo largo de la experiencia interior, digamos, Bataille se encarga de alguna manera de como ir delimitando un poco ese sentido de éxtasis, ¿no? Y aclarar que no se trata de una efusión, ni de una efervescencia iluminada, ni mucho menos de una fusión mística
del yo con Dios, ¿no? Eso es como algo muy, muy claro. Entonces, ahí ya hay como una primera pauta donde uno puede como empezar como a vislumbrar por qué también los pensadores de la comunidad, digamos, principalmente Nancy, digamos, vuelve a Bataille, ¿no? Digamos, en esta configuración de un salirse de sí que no tiene una vuelta fusional ni una vuelta necesariamente fusiva. De hecho, en realidad, Bataille de lo que habla es de la conciencia del estar separado, ¿no? De la conciencia de estar separado de la propia inmanencia. Hay como una vuelta argumental un poco larga, porque lo que, digamos, a partir de la noción de experiencia interior, digamos, de Bataille, se configura la noción de no saber, y lo que van a decir tanto Nancy como Espósito es que la comunidad en Barthes coincide con ese no saber. Y eso, bueno, es una afirmación que puede ser un poco como, uno dice, bueno, ¿cómo llegaste hasta ahí? Digamos, ¿qué tiene que ver el no saber con la comunidad? Porque, digamos, en principio no es nada evidente, ¿no? Digamos, sí, ahí lo que es importante como ir señalando como los puntos, digamos. En principio es la idea de que la experiencia interior, en realidad de interior no tiene nada, podríamos decir. De hecho, bueno, Derrida, que también la va a analizar en un artículo que es como súper citado, que es el de la economía restringida, la economía general, piensa que en realidad no se trata en términos estrictos de una experiencia, porque nada se presenta ahí, digamos, ¿no? Digamos, en todo caso sería la experiencia de una ausencia, o una experiencia, digamos, imposible, o la imposibilidad de la experiencia. Pero lo que dice Nancy, digamos, que es como que lo pone más en una secuencia organizada, es que ante el fracaso de la comunidad, digamos, o el problema de la nostalgia de la comunidad perdida, Bataille le responde, digamos, con la experiencia interior, es decir, con el hallazgo de que la soberanía de la experiencia es nada, ¿no? Digamos, y que la soberanía es nada significa que se trata de una exposición a un exceso, digamos, que no se presenta, que no se deja apropiar y que ni siquiera se da, ¿no? Por eso es que la experiencia interior no es ni interior ni subjetiva, sino en todo caso indisociable de la experiencia de la relación con una afuera inconmensurable. Y dice, solo la comunidad suministra el espacio o el ritmo de esta revelación. Esto es algo que Bataille sí lo dice bastante explícitamente, ¿no? Digamos que la comunidad es el lugar de la experiencia interior, que es algo que, digamos, esto yo lo repito porque no lo podría como desarrollar más en el sentido de que ni rastrear ni teorizar, pero digamos que según tanto Nancy como Espósito, digamos, hay un punto relevante en el hecho de que para Bataille, digamos que Bataille es el primero en observar una característica tópica, atópica de la comunidad y no esencial, es decir, que la comunidad sea una suerte de lugar. Y por último, digamos, y acá como que ya salgo, digamos, y vuelvo a Barthes, y el punto, digamos, que es importante, digamos, porque esto lo retoma después Blanchot, es que la experiencia interior es para Bataille inconfesable, ¿no? Y la revelación de que aquello, digamos, que se pierde, digamos, en la experiencia interior, es algo que finalmente, digamos, o a lo que no se accede, ¿no? O sea, la inmanencia del sujeto y de la comunidad, no solo es que no puede ser reencontrada, sino que no debe ser reencontrada, ¿no? Finalmente sería preferible que no fuera reencontrada. Entonces, vuelvo a la imagen del monasterio y Bataille, digamos, que bueno, como decía, la elegí por ese retiro bartesiano, digamos, por la noción de retiro, digamos, por la figura del retiro en lo neutro, pero también por las resonancias al monasterio, al Monte Athos en cómo vivir juntos, y porque me parece que ahí, digamos, se calibra muy bien esta relación entre poder y discurso, que tiene una vuelta mucho más así, digamos, de
de marca biográfica como muy clara, es que también en los años 20, y ahí, digamos, podemos pasar a la otra, digamos, diapositiva, ¿qué es lo que le sucede en la misma década a Bataille en su encuentro con los surrealistas? Donde uno podría decir, digamos, en términos bartesianos, que lo que se encuentra ahí, ¿no? en esos encuentros con Breton, digamos, y quienes estaban alrededor de él en el 25, es justamente la excitación de todo discurso, ¿no? Digamos, se encuentra con ese discurso excitado que Barthes, digamos, rechaza, digamos, o le molesta la noción de la adherencia. Y acá hay una cita cortita, digamos, algo que dice que me pareció como súper como iluminador, cuando se refiere a que, dice, sabía que la fuerza me faltaría para hacer, ante ellos, los surrealistas, lo que era. Amenazaban con reducirme a la impotencia, con asfixiarme literalmente. Digamos, como si entonces, digamos, en los años 20, digamos, también para Bataille, la suspensión del discurso permitiera algo inédito hasta el momento, ¿no? Digamos, como estas dos escenas me parecieron como bastante contrastivas, ¿no? Digamos, que en el monasterio se sintiera a salvo de la vida discursiva y que en el encuentro donde sin duda fue Bataille, digamos, esperando encontrar una comunidad, lo que sentía era que lo iban a reducir, digamos, que no le iban a dejar hablar. Después en una cita que sigue como en cartas, en distintos lugares, su sensación de que, bueno, ¿no? Ahí con Breton no podía hablar directamente, ¿no? Como que no había espacio para decir algo distinto de lo que se estaba diciendo. Obviamente que uno puede decir, bueno, también había una cuestión narcisista, porque a Breton le cayó mal y entonces como que un poco lo chicaneaba y él, no sé. También uno podría decir, está eso, pero me parece que está como muy bien localizado esta sensación de que el discurso fuerte de los otros lo sume en una sensación de impotencia. Y además, bueno, acá esto lo lee también Blanchot, digamos, en la clave de la comunidad, en la comunidad inconfesable, ¿no? Que a mí me pareció como súper también revelador, cuando dice, bueno, Bataille descubre, cuando se queda solo, que la comunidad, lejos de protegerlo, lo expone, ¿no? A una comunidad de ausencia. Entonces, Blanchot, digamos, narra todos los intentos de Bataille de encontrarse con una comunidad que finalmente, digamos, o de conformarla, todas terminan en la desaparición o ausencia, digamos, o fin. Bien. Entonces, bueno, me parece que ahí la cuestión del no querer asir se pone como muy en relación con, finalmente, la idea de una ausencia de comunidad. Bien. La otra vía, digamos, para entrar a este vínculo, y con esto cierro, digamos, como que ya la dejo así como planteada nada más, entre Bataille y Barthes, tiene que ver con esto que dije antes en relación al miedo en la obra de Barthes. Y esta cita, digamos, que la pongo acá muy, muy, muy in media res, digamos, de Espósito, que la voy a leer para recorrer muy rápido el camino por el cual Espósito llega acá, ¿no? Que dice Espósito, en la opción inmunitaria hobbesiana, que, digamos, para Espósito es la matriz que sigue primando, el vacío del munus se llena con un vacío más radical. Vacía el peligro del kun, eliminándolo definitivamente. Se sacrifica el kun y por lo tanto se sacrifica a los hombres, en pos, paradójicamente, de su supervivencia. Vive en y de la renuncia a convivir, ¿no? Dice, así la vida es sacrificada a su conservación. Y eso lo resalté, digamos, ahora vamos a ver por qué, porque, digamos, uno podría decir que justamente en la utopía de Barthes, lo imposible es que nada se sacrifique a la vida, digamos, y a una vida en sentido fuerte, que es justamente lo que está en cuestión en
en el paradigma hobbesiano, digamos, de la comunidad, y por eso Espósito dice, paradójicamente, digamos, en nombre de la vida se arruina la vida, ¿no? Digamos, podríamos decir, en nombre de una vida biológica que se puede conservar, digamos, sin amenaza, se arruina una vida en tanto deseo. Entonces digo, bueno, ahí hay un momento de límite o de paradoja en lo que Barthes se proponía, digamos, donde incluso la idea de no hacer ningún sacrificio, de que nadie tenga como que ceder, digamos, de no sacrificarse por estar juntos, no sacrificar nada por estar juntos, digamos, podemos decir que es una idea que atraviesa el curso todo el tiempo, ¿no? Y el camino, digamos, que propone Espósito, digamos, por el cual llega a esto, es más o menos el siguiente, ¿no? Dice, bueno, Comunitas como comunidad tiene que ser explorado desde los rodeos de su palabra, ¿no? Entonces dice, Al-Mun, ¿sí? que la conforma, digamos, que está en la palabra común, hay que pensarlo, digamos, no solo como un don, sino como un tipo de don particular, digamos, ¿no? Dice, es un don que es un deber, una falta, una culpa. Lo que se comparte entonces no es, digamos, ni un regalo, o sea, no es un regalo, sino una deuda. Y por eso no está marcada su posibilidad de devolución, digamos, no es yo te debo, pero no, vos me debés, o sea, yo te debo, digamos, insalvable, ¿no? Y siguiendo ese camino, Espósito encuentra que también, ¿no?, en la idea de comunidad cristiana, San Agustín marca al pecado como fundamento, y que las narraciones originarias, la horda asesina, orgías, sacrificios, lo que hacen es hablar del delinquere, digamos, pero en el sentido más literal de falta, no sé, lo que falta en ese origen. Y que eso tiene la consecuencia hobbesiana, digamos, que es la de advertir que cualquiera puede dar muerte a cualquiera, ¿no? Y que eso es lo que nos hace comunes. Cualquiera puede matar a cualquiera. Por lo tanto, ese vacío, digamos, del mun, como deber, como culpa, como falta, digamos, que no está, es reemplazado por un vacío, dice, aún más radical, que es la ausencia del kun, es decir, interrumpir la posibilidad del con en tanto peligro de la autodestrucción de la comunidad. Por eso dice que la vida es sacrificada en nombre de la conservación, es decir, en nombre de la conservación se sacrifica el con, digamos, con otros. Entonces, en ese marco se hace una pregunta que para mí, digamos, es como podemos decir que creo que es una pregunta que está, digamos, en Barthes, digamos, de una manera, por supuesto, mucho más literaria, digamos, porque lo piensa desde ahí, y sin duda en Bataille, pero de una manera mucho más drástica, ¿no? Que es cómo hacer el mella en la inmunización de la vida sin traducir la obra de muerte, y cómo derribar las murallas del individuo salvando el don singular que encierra. Entonces, ahí el punto que me parecía importante es que Bataille es el drástico, digamos, opositor, podríamos decir, a la conservación de la vida, digamos, lo que dice Espósito, la conservatio vitae de Hobbes, digamos, contra la construcción hiperracional tendiente a atesorar todos los recursos disponibles en pro de la seguridad futura. Bataille funde, digamos, toda prospección proyectiva en un no saber atrapado en el remolino del presente. Entonces, digamos, bueno, y quienes aparecen en esos momentos referidos en la obra de Barthes con la figura del miedo son Bataille y Hobbes, justamente, ¿no? Podemos decir, el que piensa en conservar para que prime una vida biológica, y el que piensa en ir contra todo paradigma de la conservación para que prime el deseo. No estoy siendo súper esquemática, estructurada, pero bueno, como para que se entienda. Entonces ahí volvíamos a Barthes y bueno, entonces podríamos pensar que la utopía de Barthes es imposible en el punto, digamos, en que junta el imposible de Hobbes con el imposible de Bataille, ¿no? Conservarse, preservarse sin sacrificar nada. Entonces, si la conservatio vitae de Hobbes se hace conservando la vida como deseo, y por lo tanto, digamos, arruinando el deseo, y el deseo batailiano de desgarrar los límites que nos hacen individuos se orienta exponiéndonos a la posibilidad de perdernos, es decir, bueno, finalmente también se corre peligro, digamos, de que la desgarradura sea una pérdida total. Bueno,
Nancy diría que no, pero eso ya es otra cuestión. El punto que hay que advertir es un desfasaje en esa oposición, en realidad. Digamos que esa oposición entre lo que plantea Hobbes y lo que plantea Bataille no son simétricamente oponibles, porque la relación vida-deseo de Bataille, digamos, o su manifestación como exposición a la pérdida de los límites, es un instante, y no un estado, ¿no? Digamos, y acá pongo estado en mayúscula y minúscula, digamos, para marcar la solución que ofrecía Hobbes, digamos, a este problema. En ese sentido, digamos, el movimiento de la instantaneidad del cum, digamos que es el lugar en el que no se puede permanecer, me parece que nos permite volver sobre la utopía bartesiana en otra vía, ¿no? Como fragilidad del método y como aplazamiento de su realización, como fue desarrollando Guille, digamos, hace 15 días, como una comunidad ideorrítmica que se regla en la delicadeza de los grados, las modulaciones, es decir, otra vez, movimientos y no duraciones. Así, digamos, ¿no? Si uno lo piensa, digamos, en esta, desde esta noción de lo instantáneo, de lo que no puede durar, de lo que dura, aquello que dura ya se convierte en aquello de lo que busca huir, la comunidad ya no es posible o imposible, sino una fuerza, un fantasma que mueve el impulso tanto de la teatralización con que se sostiene un discurso, como la pérdida con la que se le retira su fundamento. Entonces, bueno, hasta ahí. Después elegimos un montón de citas hermosas, pero que se las podemos mandar. Así pasamos a lo que sigue. Bueno, sé, Guille, si vos querés como eso. No sé si alguien quiere aprovechar para interrumpir, si no, hacemos la última fase de la exposición. Esas citas hermosas que decís son tomadas de... Me despertó la curiosidad. No, después pusimos como varias citas, digo, también porque me parecía que como que se ve el contraste de algunas cuestiones, ¿no? Cuando se habla de la comunidad y la muerte, por ejemplo, ¿no? Que es como el tema que está en Blanchot, está en Nancy, digamos, que Blanchot lo dice súper literariamente, bueno, ¿no? Que la comunidad se configura, digamos, o algo de la comunidad se patentiza en el momento en el que el otro muere, digamos, porque no hay, ahí es la presentificación, digamos, o la constatación de que no hay fusión posible, porque el otro no puede sino morir, digamos, con la soledad, digamos, absoluta, digamos, no se puede compartir eso. Y que una de las partes que a mí más me gustaron, por ejemplo, de Cómo vivir juntos, es, así como de esas frasecitas, es cuando Barthes dice que bueno, vivir juntos solamente para la tristeza de cuando cae la noche. ¿No? Que uno lo puede pensar, digamos, como que también es ese momento de la oscuridad que Barthes, digamos, se propone como ahí, digamos, matizar. Y después unas citas de la comunidad inconfesable, habíamos separado, y unas citas más de la entrevista que le hacen a Barthes en Telquel, donde habla del comunismo y si habrá alguna solución comunista para la muerte. Pero bueno, nada, eso. No tienen ninguna hilación argumentativa, así que por eso pusimos. Bueno, si quieren citas, acá estarán. Pero vos cuando terminabas la exposición hiciste como no sé si la vas a poder repetir, como una formulación final. Dijiste, entonces la comunidad, ¿la podés repetir? Sí, porque esa me la escribí. Sí, me la escribí. Sí, no, lo que decía es como que si pensamos, ¿no? Que esta relación entre conservación y deseo, digamos, en Barthes, en Bataille y en Hobbes, no se da de una manera simétricamente oponible, porque para Bataille eso es un instante, digamos, es aquello que no puede durar. Entonces, en ese sentido, el movimiento de la instantaneidad, ¿no? Que Expósito en relación a la comunidad lo ponen en la figura del cum, que dice que es un lugar en el que no se puede permanecer,
Entonces ahí se puede volver a la utopía bartesiana como por otra vía, digamos, que no es la de si es posible o no es posible, sino volver por la vía de la fragilidad del método y el aplazamiento de su realización, donde la comunidad entonces, más que posible o imposible, es una fuerza, un fantasma, ¿no?, que mueve el impulso tanto de la teatralización con que se sostiene un discurso, es decir, el querer asir finalmente, como la pérdida con que se le retira su fundamento, ¿no? Podemos decir que es una fuerza que mueve tanto el querer asir como la figura del perdido, que es el que es el que no puede hablar. Yo antes de que empiece, perdón. No, antes de que empiece Guille, porque me da la impresión de que lo de ella es como una especie de suplemento, ¿no? Como me parece que está presentado así. Yo quería dejar nada más 3 cuestiones como para anticipar después la conversación, para ver si después volvemos. Sobre todo porque fui anotando muy desordenadamente y tengo miedo de no poder yo mismo, de no acordarme después de qué anoté y por qué. ¿Querés sacar aquí, perdón, la pantalla? Así. Sí, perdón, me distraje. Lo que sí, igual después de Guille, es una parte re linda sobre Aira. Sí. No, la primera cuestión, pero es como para charlarla después, y era, bueno, pensar, ¿no?, los vínculos entre el principio de soberanía, como lo presentó Vero, no se somete a nada y nada somete a ella, con lo que habíamos charlado de la voluntad de poder nietzscheana. ¿No? A ver, pensaba, bueno, seguramente hay algo ahí que explorar, sobre todo cuando, creo que Darío lo había enfatizado, ¿no?, cuando no se reduce la voluntad de poder a voluntad de dominio. Pero no sé, se me apareció, como digo, ahí eso se deben juntar. Después una cuestión para mí, pero no sé, no sé si la puedo precisar, pero es la que más me atrae de todo esto, que es como una especie de mezcla de registros que yo creo que todos tendemos a hacer entre, por ejemplo, un pensamiento de la comunidad como el de Blanchot Bataille y cierto deseo de operatividad político en cuanto a determinado tipo de lazo, a determinado tipo de formación. Es decir, si eso inspira, no sé, por ejemplo, me acuerdo en Ikebana Política cuando Claudia del Río habla de que el único tipo de institución, y está pensando su lugar en la universidad, por supuesto, desde un punto de vista anárquico. Ahí me parece que la cuestión de la anarquía es como importantísima. Y ella dice, las únicas instituciones que me interesan son los grupos de amigos. Por supuesto que es una paradoja, pero me parece que a mí me fascinó eso y me encanta, y al mismo tiempo sé que es completamente irrealizable, y que es ilusorio, y que hasta puede ser peligroso, hasta puede ser como una especie de frivolidad sentimental, y al mismo tiempo creo que hay ahí un imperativo ético, pero no sé, proviene para mí de la mezcla de cuestiones, de registros muy heterogéneos, que ahora lo veía el pensamiento de la comunidad en estos términos tan rigurosos y exigentes, y después, ¿qué tipo de lazo puedo establecer con otro inspirado en ese pensamiento? Que es un poco también el tipo de mezcla, ¿no?, de cómo sostener un discurso que busque desprenderse circunstancial y fugazmente de la voluntad de querer asir en un curso, que es, digamos, una circunstancia donde, bueno, un discurso va a asir. Y después había como una tercera cuestión. No, era en un momento cuando vos
hablabas de la experiencia interior en Bataille, y el modo en que la caracterizabas era tan semejante a lo que Foucault llama la experiencia del afuera en Blanchot, ¿no? Y bueno, no, ese juego entre interior y afuera, pensaba, claro, cuánto de eso se puede aprovechar para pensar la intimidad como nos gusta a nosotros en Rosario por la lectura de Pardo, lo que introdujo Judith, y se me iluminó cuando no sé, creo que vos decís, no recuerdo, me parece que era Blanchot hablando de Bataille, que dice que la experiencia interior es inconfesable. Yo diría, Eso claro. lo dice el mismo Bataille y después Ah, lo retoma Blanchot, digamos, cuando habla de la definición de inconfesable, que es una de las partes más lindas para mí del texto de Blanchot, digamos, que es cuando habla de comunidad y escritura como en un habla que puede, digamos, como no llegar a ningún lado también, ¿no? Digamos, entonces como del habla inconfesable de la comunidad. O sea, pero lo retoma Bataille, lo dice así explícitamente. A ver. claro, porque la definición, digamos, de Pardo de intimidad es justamente que es inconfesable. La intimidad es lo inconfesable por definición. Que es interesante porque, bueno, enrarece toda la idea de escritura de lo íntimo, enrarece también la idea de confesión. Bueno, no, eran esas tres cuestiones. Después si quieren, las podemos tomar, si da, pero así ya me las saco, sé que ya lo dije y no me las voy a olvidar. Lo primero, algo pero muy breve, capaz que Darío, digamos, sabe más, pero como Bataille justamente Todos reformula... confiamos en que Darío sepa más. No, que Bataille reformula la idea de voluntad de poder de Nietzsche como voluntad de chance, voluntad de suerte, en relación a la soberanía. Pero no sé, a mí me resulta súper difícil eso. Así que no, eso es todo lo que puedo decir. Por eso dije muy cortito. Hace un calefactor porque me estoy muriendo de frío. Y bueno, después charlémoslos. Sí, yo también confiaba en despertarlo a Darío. Esta vez se lo ve despierto, pero digo... pero no solo. Bueno. Sigamos, ¿no? Y después vemos. Sí. Bueno, sí, tal como dijo Alberto, esta partecita final sobre esta novelita de Aira es un suplemento de la exposición, también es como, un poco lo pensamos como, bueno, las distintas vías como para invitar al diálogo sobre el tema. A veces, bueno, leyendo Aira nosotras hablamos muchísimo sobre el tema de la comunidad, entonces nos sirvió para conversar, entonces también tenía un poco esa función. Decidí, a los fines de la exposición, escribir un pequeño texto que es como una especie de reseña que voy a leer, si no les parece mal. Voy a compartir pantalla de nuevo para mostrar las hermosas filminas. Digo hermosas porque tienen... A ver si me deja. El arte de tapa. Bueno. Entonces, como habíamos dicho, un poco la idea de traer la novela Entre los indios, una novela del 2012, muy breve, era presentarla como una suerte digamos, por un lado, digamos, por su utilidad al comentario sobre la cuestión de la comunidad inoperante, pero sin, digamos, huyendo de la idea de considerarla como una suerte de ejemplo o ilustración de la cuestión. Traemos este relato entonces por su fuerza irónica, en el sentido en que, en el sentido en que es capaz de formular desde la escritura de ficción una pregunta que extrema y arruina no solo la idea de realización de la comunidad, sino cualquier idea de comunidad formulada desde el problema mismo de su realización. La comicidad del relato, por otro lado, permite incluso imaginar que la novela fue escrita casi como una suerte de chiste al pensamiento de la comunidad. Bueno, perdón, corro esto porque no veo. Entre los indios narra un día en la toldería mapuche que regentea el cacique Gafulcurá. Si este día hubiera sido como todos los precedentes, es decir, como cualquier otro, en la, cito, desocupación de siempre,
hubiera sido un lapso de tiempo pautado por la salida y la puesta del sol, pero difuminado en una continuidad sin acontecimientos que interrumpan, varíen o traicionen esa constancia inmóvil del transcurrir de la vida mapuche. Esta rutina sin sobresaltos pareciera, en principio, deberse a la autoridad plena, casi imperceptible del cacique, que celosamente se asegura que nada en la tribu esté destinado a otra cosa que no sea su propia inutilidad. En sus dominios nada se transforma ni se intercambia, nada sirve para nada, nada es instrumento de nada, ni los hombres, ni las cosas, ni el lenguaje. Pero el punto que dispara el relato es precisamente el momento en que este estado de cosas se altera radicalmente. La novela de Aira escenifica el fin de la nación mapuche tal como la dispone el cacique a partir de la llegada casual, surgida como consecuencia del fracaso de intentar llegar, del diablo. Su aparición y el gesto con el que llega, un fantasma perdido que con la mano tendida pide algo, realiza la amenaza mortal que tanto, paraliza, digamos, de alguna manera al cacique Cafulcurá, es decir, engendra en los indios la sospecha de que, como tales, no solo están ahí entre ellos, sino que además tienen algo. Ese algo es dinero, o lo que es lo mismo, la posibilidad de su incorporación al mundo de la cultura, entendida en el marco del relato airiano, como dice Chaffetz, como aquello a través de lo cual una sociedad se distingue como propia y por lo que, en tanto, se diferencia de las otras. ¿Qué o cómo es la toldería mapuche cuando no tenía nada? El relato esparce de manera organizada. Cafulcurá es obsesivo y en cierto sentido no es extraño que el relato se organice obsesivamente, las pistas de esta comunidad sin objeto ni destino. En el primer capítulo se narran los intentos vanos del diablo por intentar aparecer entre los indios. El fracaso de sus acciones se debe fundamentalmente a una resistencia no intencionada, radicada en los componentes de la toldería: la disposición de las tiendas, la oscuridad de la noche, el estado de ebriedad, la presencia de animales y las características del paisaje pampeano. Cito: la constancia de la realidad los había hecho miopes a cualquier extrañeza. Con el objetivo de producir un efecto, el mal era un efecto, Pillán, el diablo, intenta primero introducirse desde abajo, como un sismo salido de la tierra, luego desde la perspectiva opuesta, como una figura horrenda aparecida en el cielo, y finalmente por el nivel medio, en la línea horizontal, como una animalidad minosa. Luego de los 3 fracasos, el diablo se retira en forma de una pequeña llama azul, que luego va adquiriendo la forma de un hombre delgado y viejo, que con la palma hacia arriba pide limosna. Es esta retirada la que los indios logran ver. En el segundo capítulo, Cafulcurá amanece inadvertido de la aparición que ha tenido lugar la noche anterior y se dispone a tener un día como los otros. Tiene aquí lugar una disertación anclada en la que ya se dijo que es la mayor preocupación de Cafulcurá que nada pueda generar ocupación, trabajo o tareas que se interpongan en la vida indígena. En esto se corrobora, al tiempo en que se rectifica, uno de los principales lugares comunes en torno a los indios: son ociosos y no quieren trabajar. Pero que esto sea así requiere del esfuerzo incansable que lleva adelante este jefe, que a su vez tiene como rol central asegurar para los demás y para sí mismo su no intervención en nada. El capítulo 3 pone en escena uno de los pilares que sostienen la vida mapuche: la inutilidad del lenguaje. Cafulcurá se encuentra con el Consejo General de Machis, quienes lo convocan para ponerlo al tanto de la aparición del mendigo. La comunicación se entorpece porque la evocación del otro se difiere en tanto la atribución de los epítetos desrealiza el objeto de referencia por la forma misma que tiene la exigencia protocolar. No hay posibilidad de atribución porque los atributos dependen de las circunstancias o la necesidad, y tampoco hay ni la una ni la otra. Cito un fragmento de esta conversación entre Cafulcurá y los machis. Es Cafulcurá que intenta hablarle a los machis. Venerados, como digo, señores machis, representantes acreditados de la población que constituye la nación mapuche, sin dejar por ello de representar en el terreno de lo concreto a las entidades invisibles e intangibles, venerados machis, abundantes en pensamientos y parcos en palabras, cuando así lo ordena la eficacia buscada, o bien parcos en pensamientos para lograr mayor precisión, y abundantes en palabras, o dado el caso, abundantes en palabras y abundantes también en pensamientos, o por el contrario, parcos en palabras y escasos en pensamientos para llegar al punto preciso en que se efectúe lo que se deseaba efectuar. El algoritmo que pone en funcionamiento la máquina de asignación de atributos camina hacia la abstracción por 2 motivos: porque se trata de una cuestión de proporciones y no hay valores absolutos, y porque esas proporciones giran desprendidas de toda efectuación,
No hay necesidad de poner en práctica nada, por lo que ninguna cualidad puede cristalizarse sobre la otra. Así, entre el consejo y el cacique no puede tener comienzo ningún tipo de comunicación, porque el otro al que se le dirige la palabra se pierde sepultado en un conjunto de palabras sin referencias, o lo que es lo mismo, no llegan ni a tocarlo. El cuarto capítulo es sobre la guerra. Para Cafulcurá, solo un estado ideal, en tanto no produce nada, solo destrucción, y cuya mella histórica el mismo cacique sabotea cuando, tratándose del recuerdo de sus propias hazañas, dice que las ha realizado otro. Finalmente, en el último capítulo, donde la historia se explica, se duplica y se cierra, Cafulcurá se aparta para dormir la siesta. El retiro al que se ha desplazado le permite fantasear, pero también produce un efecto imprevisto, la aparición del diablo. En esta nueva manifestación, Villán se revela bajo la forma de un indio irónico. Frente al cacique, dice su nombre y le pide tiempo, muy poco para contar una historia interrumpida. Después de aclarar que fracasa en hacer el mal porque no se le presenta la ocasión correcta, relata su mayor hazaña, haber tenido éxito en su empresa mediante su no aparición, sino mediante su retirada. Cuenta entonces el diablo que una vez se enamoró de una mujer, su amor fue correspondido y simplemente la abandonó. Es decir, triunfó desapareciendo. Sin embargo, este triunfo el diablo no puede sino vivirlo por el hecho mismo de haberlo alcanzado como su propia ruina. Cito: yo, que lo podía todo, me he visto reducido a la mendicidad, a tender la mano a los miserables y pedirles un mendrugo de la que fue mi propia creación. Con esta declaración, el lector se entera de que el fantasma mendicante que hizo a los indios dueños de algo y por lo tanto los llevó al destino del que Cafulcurá intentaba escapar, asegurando la inutilidad y la vida para nada, era el diablo mismo, quien generaba nuevamente un efecto con su desaparición. En la última línea de la novela, el diablo confiesa: la culpa fue mía, pero ¿qué más podía hacer? A lo que el relato parece responderle: nada, y su reverso irónico: la nada no puede ser hecha. Lo que figura la nación mapuche, pero particularmente su cacique y su espejismo, el diablo, es lo vano de todo esfuerzo por ser la causa de un efecto, sea que éste se oriente a la realización o a la no realización de algo. Si se vuelve a la pregunta bartesiana del curso Cómo vivir juntos, pero también de los pensadores de la comunidad, tal como lo hemos venido viendo, esto es, ¿se puede llegar a ser una comunidad sin telos? La respuesta iriana es negativa en tanto se niega a sí mismo, porque el telos es un imponderable y por lo tanto tiene la forma de un enigma. Lo que quiere decir que o la pregunta está mal formulada o no vale la pena hacérsela. Eso era todo. Ahora que voy a dejar de compartir. Eso es lo de las citas. Es una extra. Si querés la pongo, amiga. No. Bueno, Así nada. se Hasta acá llegaba un poco la exposición. No sé si alguien quiere decir algo. Yo las cuestiones que había planteado eran más como para conversar, quiero decir, no es que yo tuviese con ánimo de ponerme a exponer, sino al contrario. Lo primero era, y ahora la primera cuestión que era, bueno, qué vínculos se podrán establecer y seguramente se habrán establecido entre el principio de soberanía y la voluntad de poder. Eso se enriqueció con esto que dijo Vero de que Bataille llamaba a la voluntad de poder voluntad de suerte, voluntad de chance. O sea, lo ligaba, por supuesto, a la idea de juego, que es una de las ideas que a mí siempre es la de soberanía, desde que lo aprendimos el año pasado, bueno, justamente con Darío, viendo lo de Schiller, ¿no? Lo de las cartas para la educación estética de la humanidad, la idea de juego libre como uno de los componentes de lo estético, claro, se aparece todo el tiempo, ¿no? El juego no sujeto a la dominación de un factor exterior. No sé, si me da la impresión de que todo viene de ahí. Ahora, recuerdo que Darío, vos decías que eso a la vez venía ya de Kant, no es que era una... No sé por qué me parece que es como un eje, o a lo mejor a mí se me aparece, que atraviesa voluntad de poder, soberanía,
los despoderes de la literatura en Barthes. Claro, antes de Schiller es Kant como antecedente inmediato. Lo que pasa es que es toda la problemática del juego, seguramente desde antes de Kant, que está ligada a ese problema. Incluso Kant de alguna manera limita el juego. Y o sea, al entender el juego de una determinada manera, y Schiller se apoya en esa interpretación kantiana que ya es limitativa. El juego del que hablan los franceses en el siglo XX, bueno, el que habla llama Mallarmé. O sea, lo interesante con la lectura que yo llamaba francesa de Nietzsche es que en muchos casos está muy marcada por la lectura de Mallarmé. En el caso de Bataille no sé de dónde viene, pero también esta idea de voluntad de suerte también como decía Alberto, consiste en poner énfasis en la, en la experiencia del juego. Que decía, creo que Bataille decía en ese libro sobre Nietzsche que el juego era la única manera de explorar completamente una experiencia. Tiene que ver con lo de Schiller y Kant, pero me parece que es más radical que el juego libre de las facultades en Kant y el juego, o sea, el instinto de juego de Schiller, que están como ahí como muy... O sea, habría que nombrar a Nietzsche justamente como el momento en el que se intenta volver a una noción mucho más radical de juego. Y lo mismo con el concepto de suerte de Chance. O sea, sí tiene que ver con lo de Schiller, pero es como... remite a una problemática que es anterior a Schiller y a Kant, que va a parar a Heráclito, ¿no? Sí, no sé, el libro ese sobre Nietzsche, en castellano estaba traducido como sobre Nietzsche, voluntad de suerte. Sí. Es un libro rarísimo. Cuesta creer que sea un libro sobre Nietzsche. No tiene nada de académico, de tratamiento académico. De pensamiento de Nietzsche. O sea que es una... Algunos hablaban de ese... Porque el Batalla escribió creo que son como 15 artículos sobre Nietzsche. Habría que como rearmar todo eso para poder decir algo que tenga sentido. Y algunos hablaban de Nietzsche de Bataille como una especie de sur-nietzscheanismo, sobre-nietzscheanismo, sobre-nietzscheanismo, como que era más nietzscheano que Nietzsche. Y por ahí tiene que ver con eso, justamente de explorar, incluso a partir de la voluntad que termina siendo central, como la voluntad de poder, como tratar de descubrir ahí una problemática que va más allá de la formulación de Nietzsche. Indirectamente está conectado también con la lectura de Deleuze, porque yo creo que Deleuze decía en algún momento que en la noción voluntad de poder, que aparece al final en Nietzsche, y que en francés está como la usa Deleuze, es voluntad de potencia, y Deleuze decía que en esa noción de voluntad de potencia había que entender que la noción de potencia aparece en Nietzsche antes que la noción de voluntad de potencia. Y esas potencias serían las potencias de las que se ponen de manifiesto en las tiradas de dados de Mallarmé. O sea que hay una especie de desborde del concepto de potencialidad con respecto al concepto de voluntad. Y eso es lo que se pone de manifiesto en el juego. Yo les decía que cuando hablaba de Nietzsche la última vez, creo que citaba esa parte
Está al final, creo que son las últimas páginas del libro sobre Nietzsche de Deleuze, que dice que habría que tomar esas tres nociones de juego, de danza y de risa, eh, y darles la misma importancia que tienen los conceptos clásicos de la lectura nietzscheana, eh, que son todos los que conocemos, no me acuerdo si los nombra, pero sí, superhombre, el eterno retorno, etc. Como que es otra cosa, como que se abre otra posibilidad de leer a Nietzsche. Ya no sé cómo Barthes llega a eso. Por Bataille seguramente sí. Pero también es cierto que es el interés en la cuestión de la comunidad que hace, me parece haber leído esto, que hace que Bataille tenga que transformar esa noción de voluntad. Ujú. ¿No? Pero no sé, hace tiempo que no leo Bataille. Ese libro lo tengo por ahí, pero no, medio olvidado. Incluso no me acordaba de eso. Incluso la cuestión de la suerte aparece trabajada de muchas maneras a lo largo del libro sobre Nietzsche. No es solamente que él diga, bueno, hay que entender la voluntad de potencia como voluntad de suerte. Es el tema de la suerte, el tema incluso heracliteano, Ujú. que ocupa un puesto central en el libro, que parece ser como un interés que tenía Bataille en ese momento y que eso hace que tenga que leer a Nietzsche de otra manera. O poniendo el acento en este tema. Pero como que esa voluntad de suerte es una especie de búsqueda de la suerte. Incluso búsqueda. En algunos lugares pone búsqueda. Ahí se ve que el peso de la nación está en la cuestión de suerte y no en la cuestión de voluntad. Mm. Y no sé de qué manera se liga en otros autores con la noción de azar de Mallarmé, que viene de ese lado. En Blanchot seguramente. Creo que Bataille también lo trae a Mallarmé en un momento. Sí, sí. De eso estoy casi segura. No me acuerdo bien ahora en dónde, porque se me confunden los libros, pero estoy casi segura que en un momento lo trae para, para pensar la suerte. Sí. No, obviamente ha sido eso. Para mí eso es determinante en cómo los franceses leyeron a Nietzsche. Como que las dos grandes figuras de la modernidad ahí seguían siendo Nietzsche y Mallarmé. Y algún otro que no me acuerdo que nombran algunos, pero bueno. Y que en el caso de Mallarmé parece estar ligado también a que es también la cuestión del lenguaje la que se vuelve central. Uh-huh. Y eso trastoca todo el pensamiento eh, de la voluntad y del devenir, etc. Yo quería decir algo muy breve. Me gustó la parte que desarrolló Vero en relación a esto de, digamos, el diálogo que podría establecerse entre Barthes y Bataille en relación a Hobbes. O sea, de lo que dijiste en relación a la idea de conservación, ahí que me gustó. Y no sé, quería como aportar un énfasis más a eso que dijiste, que es un poco lo que Bataille dice en la experiencia interior, en esta diferencia entre solidez y soberanía, que en algún sentido la solidez proviene de retirar, de distanciar, para que tengo acá abierto de apartar, es decir, de conservar en algún sentido. Es decir, Sí. Uno podría hacer un poco también lo que vos dijiste, pero lo vuelvo a decir un poco también para mí mismo, para pensarlo. Bueno, o sea, lo que está pensando Bar es, vos decís, no sacrificar nada, y esta idea de la comunidad como un retiro, me parece que ese es como el problema también, la no exposición, la no someterse al riesgo, la no someterse a, lo que veníamos diciendo recién, al azar, al juego, a la posibilidad. Es decir, un poco, bueno, en el último encuentro hablamos de esto de como cierta reticencia a la interdiscursividad,
quizás esa idea justamente del problema de pensar que la comunidad y, el problema, y la utopía en un convento ya supone ya un problema justamente en el sentido de que es un apartamiento. En cambio, la soberanía es pura exposición. Uh-huh. No, eso sin duda, digamos, está para mí como que uno dice, bueno, ¿no? ¿Por qué Barthes no entra en ese diálogo? Uno puede decir, bueno, hay toda una parte de los problemas de la comunidad, digamos, que es la exposición, el riesgo, digamos, incluso digamos, Blanchot también lo plantea así, digamos, creo que hacia el final de La comunidad inconfesable, que bueno, digamos, para Barthes esa posibilidad no está, pero, digamos, el problema digamos, de qué hacer con el poder que está en el discurso, me parece que, digamos, está atravesando a todos, ¿no? Digamos, como uno podría decir, con soluciones diferentes, y claro que la ontología de Nancy, bueno, es una ontología de la exposición, y bueno, podría decir, bueno, en Barthes, en Cómo vivir juntos, no sé, ni si la palabra exposición aparece alguna vez, no creo. No, es como, nada debe exponerse. Sí, al mismo tiempo, insisto, es en un discurso de exposición, porque digo, más allá de que lo resuelva fragmentaria, digo, más allá de todas esas operaciones que ya son como recurrentes en él, son los modos de resolver la exposición de un sujeto extraordinario que es el que sostiene el curso. Que ahí me parece, claro, como estaba releyendo, en realidad estaba leyendo el perfil que escribió Mauro Libertela del Hebrero y reencontraba una cita del discurso vacío del Hebrero, una de las anotaciones en el diario. No la recuerdo, pero es cómo hacer para vivir solo, para vivir. Él vive con la mujer y el hijo, y que respeten mi soledad, y que respeten mis ritmos, y que respeten... Pero claro, en el contexto del discurso vacío, de ese diario, uno sabe que es el problema de un egocéntrico, maníaco, manipulador. Quiero decir, si uno lo recorta y dice, bueno, es el problema de la idiorritmia, pero es la búsqueda de idiorritmia de un egocéntrico. A mí siempre me parece que lo de Barthes tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y siempre vuelvo a lo del ensayo sobre el seminario. Porque bueno, es la idea de que el seminario es la pequeña comunidad, es el fanasterio. Por eso decía también, uno de los problemas que a mí siempre me han interesado, pero me parece que de una manera como infantil, como para jugar, era, bueno, ¿qué de esto resuena en los modos en que uno, en las prácticas de uno y en los modos de agruparse y en los modos de relacionarse? Por ejemplo, bueno, en esto, ¿no? En este modo de hacer un seminario y no otros. Yo te citaba, Vero, pero no la pude encontrar. La cita siempre Juan Ridvo, pero no tengo la cita textual, una convocatoria de Jean Ball, no recuerdo a qué revista, Jean Ball no recuerdo qué revista dirigió, pero la convocatoria era algo así, lo que recuerdo de memoria era, vengan, que es un lugar en el que cada uno va a poder estar solo. Que bueno, la inspiración obviamente viene de este pensamiento, ¿no? De una comunidad de los idiorritmos, de las diferencias. A mí me resulta súper simpático eso, y incluso, qué sé yo, me pareció inspirador, dentro de un ambiente tan poco sensible a ese tipo de inspiraciones como es el académico, pura reproducción de poder en el sentido más vulgar, ¿no? Quiero decir, finalmente, de eso vive la universidad. Pero bueno, esas inspiraciones, me parece que eso está en Barthes, como debe haber estado en los proyectos de Bataille, como estuvo también en algunos proyectos de Blanchot. Por supuesto que está destinado al fracaso, pero esos pasajes
Y cuando lo notaba pensaba, claro, siempre me parece que lo que aparece en juego es la anarquía, como cierta exposición a la anarquía. Porque cuando se quiere regular eso, se arruina en el sentido bueno, de la imposición de valores, de identidad, es decir, cómo jugar en un contexto institucional y claro, esa sería la pregunta, cómo se puede, está bien planteado, o a lo mejor es una pregunta tonta. Verdaderamente no lo sé, no lo sé. Veo así obsesivamente como las aporías y las contradicciones, por ejemplo, en Barthes, pero porque creo que particularmente tenía muy poco espíritu de juego colectivo. Tal vez menos que otros, qué sé yo, no sé. No sé si se entiende, no lo tengo muy claro. Eso es como unas resonancias que iba notando a partir de que escuchaba, de cosas que, bueno, por ejemplo, hizo la idea de políticas de la amistad, que es otra, que bueno, tiene muchos, quiero decir, una cosa es para Jacob y otra cosa es para Derrida, otra cosa para Claudia del Río, pero obviamente se están buscando como formas de política, no sé, digo, inspiradas por este tipo de pensamiento. Bueno, la idea misma de amistad de Blanchot, que es el ensayo dedicado a Bataille, ¿no? Que está fundada en la idea de distancia y diferencia, ¿no? Es excesivamente poco sentimental para mi gusto. Muy excesivamente. Quiero decir, podría haber incluido la simpatía, además de que el amigo es el diferente, el irreductible, el distante. Pero bueno, te cae simpática esa. Eso lo podría haber agregado pero bueno, hay como una voluntad muy típica de Blanchot, de que no entre nada sentimental ni... Pero bueno, esa idea misma de amistad es cierto que es bastante iluminadora de lo que puede ser una amistad idiorrítmica, digamos, ¿no? No sé, eso es como supongo que a todos se nos deben presentar, no sé si a todos, pero se nos deben aparecer este tipo de cosas, ¿no? Cómo pasa la práctica de uno, que es muy reactiva por las condiciones y por los marcos, este tipo de intereses. Es que con lo que empezaste diciendo, Alberto, y lo que dijo Bruno, como me hizo volver para atrás en una cosa, que no esto que vos decías, Alberto, bueno, pero finalmente expone, digamos, en el sentido más literal, digamos, de que da un curso y se expone, que digo, bueno, claro, o sea, como el giro que hace Nancy, digamos, cuando habla de la comunidad inoperante, bueno, que Crenellini lo dice mucho más claro, es decir, bueno, no es si yo quiero exponerme, no exponerme, lo que el ser debería ser o no debería ser, bueno, es lo que es, ¿no? Digamos, es como el ser expuesto, y un poco me parece que por eso con Guillo insistimos tanto en el final de cómo vivir juntos, porque uno podría decir, bueno, finalmente esa última clase, digamos, donde Barthes le dice, bueno, traigan sus utopías, o traigan sus ejemplos, y después dice, bueno, no tengo ganas, bueno, es como si fuera... que bueno, es una apuesta, digamos, es la ruina del método, pero también es uno puede decir, el punto más específico donde la exposición, digamos, que se termina de efectuar, uno podría decir, está bien, habla de la conservación, eso no está, pero al momento en que invita a otros a llevar eso, digamos, eso se hace como ya insoslayable, y aunque lo tenga que arruinar, digamos, que lo tenga que posponer, eso ya sucedió. No sé, digamos, eso, pero se me ocurrió ahora mientras uniendo los dos comentarios. Sí, supongo que la cuestión del anarquismo como
como ética, no sé, por ahí debe haber algo como estimulante. Yo, en relación a lo que dijiste hace un ratito, Alberto, de las políticas de la amistad, pensaba en el prólogo de Alan Pauls, cuando él enumera los 4 modelos de sociedad deseables para Barthes, y habla en un cuarto momento que es la sociedad de amigos. Y ahí cita esta frase que dice Barthes sobre el final del seminario de Cerisy: tengo la impresión y casi la certeza de haber logrado más mis amigos que mi obra, ¿no? Y bueno, la amistad como el lugar donde no hay violencia, la ausencia de agresividad, ¿no? Y donde queda afuera el miedo, ¿no? Eso que retoma Alan Pauls como uno de los temas. Y también hace alusión a la dedicatoria que Barthes le hace a François Val en el ejemplar del Imperio de los Signos, que es el haiku de Bonsan. Bueno, es de noche, en otoño, solo están los amigos, ¿no? Y después François Val, cuando escribe Los amigos, luego de la muerte de Barthes, retoma esto, ¿no? Como haciendo hincapié en esa idea de la amistad y de los amigos como justamente el lugar de la ausencia por momentos de ese poder discursivo, ¿no? El ejercicio del poder o la ausencia de violencia, ¿no? Pensando en la amistad o en esa política de la amistad. Sí, claro, ahí bueno, es como otro tema el de la amistad. Ahí me parece que me estoy acordando, no sé si es en ese texto de François Val, lo que pasa es que lo leí hace muchísimo, el de la amistad, donde está, primero que bueno, Barthes, como muchos, tenía distintos grupos de amigos y tenía un gusto en particular por el grupo pequeño y en particular por el mano a mano, porque quiero decir, también hay como distintas éticas y estéticas de la amistad. Vuelvo siempre a esa imagen, pero será por una cuestión de identificación. Eso que dice Compañón, que Barthes era un solista, que perteneció a un grupo de amigos. Compañón es el que a los 20 y pico de años organizó el coloquio de Cerisy. También está esa cosa del grupo de jóvenes. Después creo que la homosexualidad es fundamental en todo, hasta en lo del monasterio, me imagino. Esa felicidad que tuvo y el amigo. Bueno, no conozco tanto la biografía, pero me imagino que debe haber cosas de esas en juego. Y en algunos discursos de Barthes sobre la amistad me parece que vuelve a aparecer esa especie como de ideal. Digamos, la amistad como espacio privado de agresividad, de violencia, me parece una estupidez. Quiero decir, no sé quién tiene amigos así ni para qué querría tener amigos con los que también no rivaliza, con los que a los que no quiere eventualmente someter, por los que no quiere eventualmente ser sometido. Quiero decir, también, bueno, por eso digo, hay estética y ética y morales, y quiero decir, no es el mismo grupo de amigos de las novelas de Saer en Santa Fe, o bueno, el grupo de amigos que aparece en el diario de China, de Barthes, y Solers, que es como Solers, que parece lo que fue para Bataille Breton, el insoportable, la máquina parlante que te quiere organizar, y no dejaban de ser amigos, pero bueno, él estaba ahí en reserva y en el diario escrachándolo, ¿no? Y no identificándose. Todo eso forma parte, claro, de la amistad y hasta hace, digamos, pero por supuesto que también el amigo es el que no va a encarnar el super-yo, en eso sí coincido, por ejemplo. Una de las virtudes del amigo sería no va a encarnar el super-yo, no se va a volver
el que te diga tendrías que haber hecho tal cosa, no sé, ahí. Sí, el vínculo, claro, entre también siempre me parece, pensando en Derrida y por todo lo que uno sabe de la biografía de Derrida, digo, otro egocéntrico, así monstruoso, manipulador, que esos tipos piensen las políticas, y a mí me parece que Derrida ha pensado cosas maravillosamente bien, no sé, me convence muchísimo su pensamiento de la hospitalidad, por ejemplo, pero al mismo tiempo me parece una persona que no ha sido muy hospitalaria, no sé, a lo mejor por eso mismo pudo pensarlo eso. Quiero decir, no acogía mucho la diferencia. Sí en su escritura, sí, pero no en sus políticas institucionales, ¿no? Armando. El otro ejemplo me parece que es el del psicoanálisis, ¿no? Que cuando hablábamos de la experiencia interior, pensaba, claro, es más o menos la misma época, ¿no? La experiencia del inconsciente de Lacan, y el tipo de saber que esa idea de experiencia genera, por ejemplo, que va a llevar a la idea de que el analista es el que se autoriza a sí mismo. Y simultáneamente el psicoanálisis tiene una historia de institucionalización violenta, ¿no? De sectarismo, como los trotskistas, digamos, ¿no? Que hay como una especie de espíritu, en relación al estalinismo, de espíritu libertario, y después termina eso resolviéndose, no sé, estoy divagando, pero son el tipo de cuestiones que me interesan, me parece que son interesantes. Quiero decir que es cuando los temas se desbordan y entran a la vida de uno. Bueno, seguimos dentro de 2 semanas con Bruno, ¿no? Bruno y Rob Grillet. ¿Sí, Bruno? Bueno. Buenísimo. Bueno, nos vemos. Dale, muchas gracias. Chau, chau. Chao, gracias, nos vemos. Súper bien, Chao, gracias. hasta la próxima.